En este introductorio te voy a presentar cuáles son las estrategias más asquerosas que usan los gobiernos para manipular y controlar a la población. Son aquellos que aplican tanto los comunistas y capitalistas, los cuales varios de ellos vas a reconocer y sabrán que asimismo ocurre en tu sociedad. Al principio estos líderes muestran que son caritativos y buena gente. Cada vez que llegan a tomar el poder de un país entero, pues aplican estas artimañas que usan para ganar la opinión. Creemos que los individuos poseen su propia personalidad, que así es su cultura y su idiosincrasia y su espíritu, cuando parte de estos pensamientos es forjado por terceros y los diseñan para que actúen como aquellos entes superiores que quieren para estos, los cuales piensen como parte del rebaño. Todo esto es parte de este zoológico humano, de esta Matrix que estamos envueltos. Así que a continuación, los 18 tips más usados para el control de las masas. Esconde la verdad. Construye una imagen bonita sobre tu país. Ni se te ocurra denunciar alguna cosa que pasa por tu localidad. Supuestamente existen autoridades ocupadas que trabajan en el asunto sin que lo divulgues o lo cuentes. En el segundo puesto está: habla mal de otros países, pero no hables el del tuyo. Cuenta lo grave que está Siria, está Libia, que los niños se mueren de hambre, pero nunca hables de los niños que se mueren en tu país. De tercer puesto está: échale la culpa a los yanquis de tus problemas. Admiramos a Estados Unidos por usar su nombre y sus cosas como nos da la gana. Culpable de todos los males viene de allí. Amar y odiar al imperio. Contarle al pueblo que odias, pero a su vez le bajas la cabeza. Por supuesto es tener grandes activos y movimientos bancarios en el imperio, disfrutar y envidiar sus frutos, a su vez degustar de los dólares con la cara de Washington, pelear para que tus hijos logren el sueño americano de entrar a esa universidad de Chicago. Sobre los hijos de otros es que estudien en las educaciones ideologizadas que tienen en tu país. En el número 5, crea un enemigo imaginario. Ese personaje que es intangible, que se mueve sin saber a dónde va, aquel mesías del desastre, diséñalo. Cuando venga un revengador en contra del líder, todo ese personaje ficticio, transfiéreselo a esa fama a él. Di que tu población está feliz. Hazlo despilfarrar, gastar. ¿No les parece si estás dañando el medio ambiente o a ti mismo? Con tal de que te sientas feliz, es tu vida. Amar a un color. Por supuesto, es el color que representa tu país. Por supuesto que los comunistas usan mucho el rojo, porque es el corazón puro, es la alerta, se ve bonito. Si uno de tus partidos políticos representa el verde, el amarillo, el azul, pues todos esos toques les vas a dar un diseño que con las personas se van a sentir identificados. Ama a los militares. Son el ejemplo para el país. Ellos darán la cara cuando ocurran problemas y algún enemigo intente sacudir al gobierno. La operación lavado de cerebro. Que no tengan convicciones propias, que no tengan criterios propios. Esa población que tú estás gobernando, que tu cuerpo y alma le pertenece a la nación, entre comillas, al partido o al gobierno de turno. Por lo tanto, todo lo que digan la autoridad es la verdad y por lo tanto deben seguirla. No hay que repetirlo. Los gobiernos del mundo engañan, por supuesto. El pensamiento crítico es el antónimo del lavado de cerebro. Lo último que dije, exclúyelo de la educación. En el 10º puesto es que la población debe ser apático, mirar para otra parte. Por supuesto es ver telenovelas, películas animadas, videos de risas, chistes, chismes de Justin Bieber. Por supuesto que el circo es bueno. Hazlo que vean fútbol, básquet, se entretengan con eso. Y además existan confrontamientos con esos partidos de juegos. Más no que existan controversias con respecto a los partidos
de la política que están gobernando. Censura a los que mencionen las palabras sagradas, es decir, que no mencionen la palabra de los gobiernos que están de turno, salvo excepto si es para hablar bien y lo bueno que se está realizando o se está ejecutando en ese país. Ama a tu nación, bríndale el sentimiento patriótico y nacionalista a tu población. Por supuesto que el partido con la cual tú estás gobernando son los héroes. El líder es el héroe. Si otro lo logró resolver, esa victoria también es para el partido. Sin ropa y sin comida, pero es orgullo levantar esa bandera. Aprópiate de los símbolos victoriosos. El líder Jesucristo, a Stephen Hawking, Tesla, Mahatma Gandhi, todos esos científicos e intelectuales los creó el gobierno y los sigue y conoció a uno de ellos. Es importante enaltecer la imagen del líder o del presidente. Descríbelo como un semidios que logrará resolver todos los problemas. Por supuesto que el poder lo hace inmortal. De número 14 es que es importante difundir el miedo. Si hacen algo en contrario a las leyes del país, saben que van preso. La persona que tal vez está en contra del partido o en contra del líder, tal vez no haya matado, no haya hecho nada malo, simplemente expresa algo que no le gusta al líder y como recompensa ven el castigo. Todo se mete en contra del líder, solo quiere hacer el bien, expresarle al mundo cómo ha sufrido y está luchando por ello, por lo que a ese líder lo convierte en un héroe. Mueve sus emociones, es decir, al líder no debe entrar en razones ni en discusiones muy complejas ni hacer menciones científicas tan abstractas y tan complicadas. Simplemente da a tocar aquellos temas que conmuevan a la gente, tales como los sucesos históricos, la familia, amigos, hermanos. El número 17, no hay que obligar a saber cómo pensar, sino qué pensar. Entre los miles de mensajes que transcurren en el mar de pensamiento, existen unos baches que no es permitido cruzar, es decir, aquellos que no pueden profundizar ni analizar. La policía del pensamiento es concurrente para muchos de esos casos. Hay que mantener a la población dormida. No hay que despertar las conciencias y saber lo que realmente está pasando. Simplemente déjalos ignorantes. Quien no piense como la mayoría de la población o de las mayorías que están con el partido o el gobierno, aquella persona que se quiere diferenciar de los demás, quiere pensar fuera de la caja, aquel está errado. Por supuesto que todas las personas que siguen aquella ideología, que siguen aquellas culturas, leyes, reglas, deben darle anuncios, deben instruir a esa persona que se quiere desviar de las ideologías y el control y el orden que se está imponiendo en el gobierno. Sin embargo, hay muchos más tips, pero por ahora estos son los que más se practican. Así que espero que te haya gustado este relato con respecto al control y a la manipulación de las masas con respecto a los gobiernos que están en el mundo. Así es como todos piensan. Sigue más de mis documentarios con una suscripción a este canal, ya que tomo un gran tiempo para tratar de recopilar la información, editar los videos, buscar las imágenes. Apenas esto están haciendo. Además no cuento con un gran equipo, hago todo lo posible, así que apóyame aprendiendo de estos cortos. Lo hago por ustedes, así que te espero en otros videos que enseño otros temas.